Hola queridos amigos, hay pérdidas que no llegan con ruido. No hay despedidas desgarradoras frente a los ojos. Pero cuando todo se calma, uno se da cuenta de que una parte de su vida ha desaparecido en silencio. La mañana en la pequeña casa empieza como cualquier otro día. La luz del sol se cuela entre las hileras de bambú cayendo sobre el patio familiar. El viento sigue soplando suavemente, pero ese calor que solía envolver el lugar parece haberse ido con alguien. En el porche, Maya está sentada encogida sobre sí misma. Abraza con fuerza un viejo regalo, sus pequeñas manos lo aprietan como si temiera perder algo muy importante. Sus ojos están fijos en la puerta sin parpadear, sin apartarse. Como si, mirando el tiempo suficiente, la abuela Sam fuera a regresar. Mamá, ¿cuándo vuelve la abuela Sam? Una pregunta pequeña, muy pequeña, pero cae como una herida. En la cocina, Huyen se queda inmóvil. El cuenco en sus manos se detiene a medio camino. No se gira, no responde. No porque no quiera, sino porque no puede. Tiene la garganta cerrada. Una frase simple en ese momento se vuelve lo más difícil del mundo. Gira el rostro. Esconde los ojos enrojecidos. Desde que la abuela Sam se fue, la casa no ha cambiado. Pero todo es diferente. Y entonces la desgracia llega. Rápida, directa, cruel. En la obra donde Ye trabaja todos los días, las máquinas siguen rugiendo sin parar. La gente va y viene. El trabajo no se detiene. Nadie imagina que en solo un instante, todo puede derrumbarse. Una barra de metal se desliza. Un golpe seco resuena. Cuidado. Demasiado tarde. Ye gira la cabeza. Apenas alcanza a ver una sombra venir hacia él. Una fuerza brutal cae sobre él. Sus rodillas ceden. Su brazo queda atrapado entre el metal. El dolor estalla. Las voces de pánico llenan el lugar. Ye, resiste, no te desmayes. Él intenta abrir los ojos. Intenta mantenerse consciente. Pero todo empieza a girar. Los sonidos se alejan. La luz se vuelve borrosa. Y entonces la oscuridad lo cubre todo. Al otro lado el teléfono de Huyen vibra. Ella está en el mercado. Las voces, las risas, el regateo siguen como siempre. Pero cuando contesta, el mundo se aleja. ¿Usted es familiar del señor Ye? La voz al otro lado es apresurada, entrecortada. Él tuvo un accidente. La bolsa en la mano de Huyen cae al suelo. Todo se derrama. Pero ella no mira, no escucha nada más. Solo sabe que tiene que ir de inmediato. Maya es dejada rápidamente en casa de un vecino. La niña se queda en la puerta llamando «Mamá». ¿A dónde vas? Su voz se vuelve cada vez más baja. El viento se la lleva. Pero Huyen no se gira. El hospital. Luces blancas frías. El olor a medicamentos. Huyen está de pie frente a la puerta de la habitación. No se atreve a entrar. Como si mientras se quede allí, todo aún no fuera completamente real. Pero la puerta está abierta. Y Ye está allí, tendido, el brazo envuelto en gruesas vendas, inmóvil. Huyen entra despacio. Se sienta a su lado, extiende la mano y toma la suya. Fría, aprieta con más fuerza, como si intentara aferrarse a algo que se le está escapando de las manos. A la mañana siguiente, Huyen llevó a Maya al hospital para visitar al tío Ye. La habitación era completamente blanca. La luz era suave pero fría. El olor a desinfectante flotaba en el aire, haciendo que todo se sintiera más extraño y pesado de lo normal. Huyen estaba sentada junto a la cama, su espalda ligeramente encorvada, como si con solo relajarse un poco, todo pudiera venirse abajo. Ye estaba allí, el brazo derecho vendado por completo, sostenido frente al pecho. Su rostro seguía pálido, pero su mirada estaba más despierta que en los primeros días. Huyen con cuidado le limpiaba la frente con una toalla tibia. Movimientos lentos, muy suaves.
como si temiera hacerle daño aunque fuera un poco. ¿Todavía te duele?, preguntó en voz baja. Ye negó suavemente con la cabeza. Una leve sonrisa apareció forzada pero cálida. No pasa nada. El médico ya lo dijo. Es solo una herida leve. Con descansar un tiempo estaré bien. Eso decía él, pero en sus ojos pasó por un instante una preocupación que intentaba ocultar. Huyen lo entendió, pero no dijo nada. Solo apretó suavemente la mano que él tenía libre. Como una respuesta sin necesidad de palabras. Un silencio suave cayó entre los dos. Entonces, la puerta se abrió despacio. «Mamá». Una voz pequeña, tímida. Huyen se giró. Maya estaba en la puerta, sujeta con fuerza al borde de su ropa, con la mirada llena de preocupación y duda. A su lado la vecina que la había traído. Maya llamó Huyen suavemente. La niña avanzó con pasos pequeños, despacio, como si estuviera entrando en un lugar desconocido. Miró a Ye. Miró el brazo vendado. Sus ojos grandes parpadearon suavemente. «¿Te duele?», preguntó con la voz temblorosa. Ye soltó una leve risa. Su mirada se suavizó al instante. «No duele». Levantó la mano que tenía libre y la llamó con un gesto. «Ven aquí, Maya». La niña se acercó, se sentó en el borde de la cama, miró durante un largo momento, y luego con su manita tocó suavemente el vendaje blanco, muy despacio, como si temiera hacerle daño. «Tienes que quedarte aquí mucho tiempo». Su voz se fue apagando. Ye negó con la cabeza, «Solo un poco. Luego volveré a casa con Maya». Al escuchar eso, los ojos de la niña se iluminaron un poco. Pero enseguida volvieron a entristecerse. «Entonces, vuelve pronto, ¿sí? En casa Maya se siente muy sola». Una frase simple, pero hizo que el ambiente en la habitación se volviera más pesado. Huyen apartó la mirada, se mordió suavemente el labio. Ye guardó silencio unos segundos. Luego le acarició suavemente la cabeza a Maya. «Sí, volveré pronto». Maya asintió, pero no dijo nada más. Apoyó la cabeza en el borde de la cama, se acercó un poco más, como si estar cerca hiciera todo un poco menos aterrador. Huyen los miró a los dos. Su mirada se suavizó. Una sensación mezcla de dolor y calidez le llenó el pecho. Afuera, la luz del sol seguía entrando por la ventana del hospital, más tenue, pero aún suficiente para calentar un pequeño rincón de esa habitación fría. Y por primera vez en muchos días, en ese lugar, ya no había solo preocupación, sino algo muy ligero, muy frágil, parecido a la esperanza, que poco a poco estaba regresando. La habitación del hospital esa tarde estaba más silenciosa de lo habitual. La luz tenue del sol entraba por la ventana y caía suavemente sobre la cama donde Ye estaba acostado. Ya no había ese frío de los primeros días, pero aún lo suficiente para hacer sentir un vacío. Huyen había salido a buscar medicamentos. En la habitación solo estaban Ye y Maya. La niña estaba sentada en una pequeña silla junto a la cama. Frente a ella, un tazón de gachas aún soltaba un poco de vapor. Maya sostenía la cuchara. Sus manos eran muy pequeñas, pero muy cuidadosas. «Tío, abre la boca», dijo en voz baja. Ye la miró, su mirada se suavizó. Abrió ligeramente la boca. La cuchara se acercó un poco temblorosa, pero llena de esfuerzo. Una cucharada, luego otra más. Maya estaba tan concentrada que casi contenía la respiración. «¿Está caliente?», preguntó preocupada. Ye sonrió suavemente. «No está caliente, tú ya soplaste». Al oír eso, la niña soltó el aire como si acabara de superar algo muy importante. Tomó otra cucharada, esta vez más despacio, pero cuando la levantó su mano se detuvo. Sus ojos bajaron de pronto. «Tío Ye, la abuela Sam tarda mucho en volver». Su voz se hizo más pequeña. La habitación quedó en silencio. La cuchara se quedó suspendida en el aire. Ye la miró. La sonrisa en sus labios se desvaneció poco a poco. «Maya»,
¿La extrañas mucho? La niña asintió, sin dudar. La extraño. Ella me daba de comer. Se sentaba aquí, igual que yo. Miró alrededor de la habitación. Luego volvió a mirar el tazón. La abuela soplaba mejor que yo. Una frase inocente, pero que apretaba el corazón. Maya bajó la mirada. Volvió a tomar gachas. Pero esta vez, su mano temblaba un poco más. ¿Sabes? Mamá Huyen también la extraña. Ye se quedó inmóvil. Su mirada se dirigió lentamente hacia la niña. Mamá, no lo dice, pero yo lo veo. Maya dudó. Como si estuviera contando algo, que ni ella sabía si debía decir. Ayer, vi a mamá sentada sola. Su voz se fue apagando. Mamá lloraba. La cuchara cayó suavemente dentro del tazón. Un pequeño clac, pero claro en el silencio. Ye se quedó helado. Un silencio largo, como si el aire de la habitación hubiera desaparecido. Mamá pensó que yo ya dormía, pero no estaba dormida, continuó Maya, muy despacio. No lloraba fuerte, solo. Estaba sentada, pero las lágrimas no dejaban de caer. La niña se quedó en silencio. No dijo nada más, solo bajó la cabeza, mirando el tazón ya menos caliente. Ye giró el rostro. Apretó la mandíbula, sus ojos se enrojecieron sin darse cuenta. Su brazo herido seguía inmóvil. Pero en ese momento, el dolor estaba en otro lugar, más profundo. Respiró hondo. Luego volvió a mirar a Maya. «Ven aquí». Su voz se volvió ronca. Maya dejó el tazón. Se subió al borde de la cama. Ye levantó la mano que tenía libre y la abrazó suavemente. Muy despacio, con mucho cuidado, como si temiera hacerle daño. «Lo siento», dijo en voz baja. No estaba claro si se lo decía a Maya o a sí mismo. Fuera de la puerta, se escucharon los pasos de Huyen. La puerta estaba a punto de abrirse, pero dentro, un hombre abrazaba a una niña, con una mirada pesada, y un pensamiento que empezaba a tomar forma. No podía rendirse. No ahora, no cuando. La persona que ama está llorando en silencio en la oscuridad. Y una niña está intentando ser fuerte por todos. En un lugar muy lejano, donde no hay el sonido del viento pasando entre los bambúes, ni el camino de tierra familiar que lleva a la pequeña casa, la abuela Sam está sentada en silencio junto a la ventana. El cielo allí es amplio, pero frío. Las luces de la ciudad proyectan reflejos extraños, nada que ver con la luz cálida y amarilla de aquella cocina de antes. Ella ha vuelto, ha regresado al lugar donde vivía, pero en su interior no ha podido regresar. En sus manos hay una hoja de papel un poco arrugada. La abre muy despacio. Es un dibujo de Maya. Los trazos son torpes, los colores se salen un poco de las líneas. Pero en el centro del dibujo hay 4 figuras de pie, una al lado de la otra. Una figura alta Maya escribió con letra irregular Mamá Huyen. Otra tío Ye, una más pequeña Maya. Y al lado, una figura con el cabello blanco, dibujada un poco más grande. Debajo la niña escribió Abuela Sam. La mano de ella tiembla ligeramente. Extiende la mano y toca ese dibujo, muy suave, como si al tocar con más fuerza, el dibujo pudiera desaparecer. Maya susurra, pero nadie responde. Solo queda el silencio, prolongándose. Cierra los ojos. En su mente aparece en la risa de Maya su voz clara. «Abuela, te canto algo». Luego, la imagen de la niña corriendo tras ella en el patio, tirando suavemente de su ropa, sonriendo con alegría. Todo tan claro como si hubiera pasado ayer. Pero cuando abre los ojos, solo queda la habitación vacía. No está Maya, no está Huyen, no están esas comidas cálidas en familia. Solo está ella, y un vacío que no sabe cómo nombrar. Aprieta el dibujo contra su pecho, como si quisiera abrazar. Algo que no puede tocar. «Te extraño». Su voz se quiebra. Una lágrima cae sobre el borde del papel. La limpia rápido, como si temiera borrar el dibujo de la niña.
Pensó que irse era lo mejor, que si ella ya no estaba allí, Huyen y Ye tendrían menos presión, que la familia estaría más en paz, pero no imaginó que el precio de esa paz sería su propio corazón. Se levanta, se acerca más a la ventana, mira hacia afuera pero en realidad no ve nada. Dentro de ella, una inquietud crece poco a poco. No sabe por qué, no sabe desde cuándo. Solo siente con claridad que algo no está bien. Aprieta el dibujo con fuerza, como si se aferrara a un presentimiento. Maya, ¿estás bien? El viento afuera sopla con más fuerza, hace que la cortina se mueva suavemente. Ella se queda allí mucho tiempo, sin girarse, sin sentarse, solo mirando en una dirección. Un lugar a miles de kilómetros, pero el único donde pertenece su corazón. Y por primera vez desde que se fue, un pensamiento se vuelve claro. Ya no es confuso, ya no duda. Debería volver, no por ella misma, sino porque hay personas a las que no puede dejar ir. Y si algún día algo llegara a pasar, podría perdonarse por no haber estado allí.